Saludos a todos, qué bendición más enorme, qué bendición más linda poder compartir con ustedes un día más. Hoy estamos domingo 16 de junio y les saludamos desde Costa Rica, provincia de Cartago. Somos la Iglesia Cuadrangular Ciudad de Victoria. Estamos para servirle a Dios y a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos en este día. Hoy he traído un tema que he titulado Preparémonos para el juicio final, que es muy importante que conozcamos un poquito sobre este tema también y cómo debemos aplicarlo a nuestra vida. Pero vamos a orar y darle gracias a Dios en esta hora. Amado Padre Celestial, muchísimas gracias te damos, Señor, por la bendición que nos das una vez más de compartir tu santa palabra, Señor. Ayúdanos a todos como iglesia, Señor, a tener ese entendimiento claro, tener esas palabras claras, Señor, que podamos comprender, Señor Dios de la gloria. Y ayúdanos, Señor, para tener una aplicación personal de este tema, Señor, y que podamos honrarte y glorificarte a ti en todo lo que hagamos y digamos. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hermanos. Voy a hacer la introducción del tema Preparémonos para el juicio final. Y estas palabras precisamente del juicio final, amada iglesia, pues ciertamente crean alguna incertidumbre aún en medio de la iglesia del Señor. Sí, eso es muy importante tenerlo claro también, porque a veces pensamos que solamente el juicio final va a ser para aquellos que no conocen de Cristo, para los que no obedecen a sus mandamientos, etc. Pero lo cierto del caso es que es algo integral a nivel mundial, a nivel de la humanidad, que es lo que vamos a tratar de hablar un poquito en este día al respecto. Y lo menciono de esta manera, hermanos, porque de cierta manera el juicio final es un evento que no ha sido escrito como sucedido. O sea, no ha sucedido total y absolutamente tal y como la palabra de Dios lo narra, sino que simplemente pues eso, una narración hasta este momento de lo que acontecerá en los últimos tiempos. Y eso es lo que leemos en la palabra de Dios, en los evangelios, en el Apocalipsis, etc. El Señor nos hace una narración amplia de lo que vendrá, de lo que sucederá, porque definitivamente el juicio de Dios va a suceder en el tiempo que ya Dios ha marcado y de la manera, amada iglesia, en que Dios ya lo estableció en su bendita palabra. No solo se habla del juicio final en el Apocalipsis, que sabemos todos que pues es el último libro que tenemos en las Sagradas Escrituras, sino también la Biblia habla del juicio final en algunos de los evangelios, inclusive en Romanos. Aquí traigo también un par de citas bíblicas que quiero compartir con ustedes. Pero vamos a Mateo 25, 31, 33, para tener un poquito en contexto lo que Jesús mencionó acerca de este juicio final. Mateo 25, 31, 33 dice de esta manera: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su mano derecha y a los cabritos a su mano izquierda. También el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículos 8 y 9, dice lo siguiente: Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Estos son porciones de la palabra del Señor en los evangelios que hablan del juicio final en palabras de Jesús. Vamos a Juan, por favor, capítulo 3, versículo 18. Dice así la palabra del Señor: El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Asimismo, tengo acá dos citas bíblicas en Romanos, en el capítulo 2, versículos del 6 al 10, dice la palabra: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando, subraye esa palabra por favor,
perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primero y también al griego. Esta porción de la palabra en Romanos capítulo 2, versículos del 6 al 10 es muy, pero muy claro. Vamos ahí mismo, capítulo 2 de Romanos, pero el versículo 12 dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Amén. Así es que, hermanos, el juicio final es para toda la humanidad. Y precisamente hay muchos factores que harán esa gran diferencia durante el juicio final para todas las personas. Pues se trata de que seremos, escuche esto, juzgados de acuerdo a lo que hicimos en vida y también por lo que dejamos de hacer que sabíamos que era bueno. Y la Biblia menciona que quien sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Ahí en Santiago 4:17 lo leo de esta manera. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Qué tremendo, hermanos, cuando la Biblia nos declara muy específicamente, muy detalladamente lo que va a suceder. Al principio les decía que el juicio final, ahorita en este momento, es una narración de lo que va a acontecer. Todavía no ha acontecido ese momento en que la humanidad completa será juzgada. No hay nada escrito alrededor de eso en cuanto al momento específico, si me doy a entender, en el sentido de que lo que hoy leemos en las Sagradas Escrituras es la verdad de lo que Dios va a hacer en cuanto al juicio final, a juzgar a la humanidad en aquel momento, en los últimos tiempos. Y esto es algo pues que debemos realmente aplicar a nuestra vida, hermanos, porque precisamente el juicio final es la culminación del plan divino. Correcto, así tenemos que verlo, porque es el final de los tiempos. Y Jesús pues nos presentó un panorama muy claro de lo que va a suceder en aquel momento, y cada una de las palabras de nuestro Señor fueron precisamente, escuche esto por favor, fueron precisamente para preparar nuestra vida espiritual para que cuando seamos juzgados pasemos a la vida eterna sin ningún problema, sin ningún contratiempo. Amén. Y eso es lo que todos deseamos, ¿no? Yo lo deseo, yo sé que usted también desea eso mismo, pero en estos tiempos en que aún estamos acá con vida, en estos tiempos en que todavía estamos aquí en la tierra, es el tiempo en que debemos prepararnos precisamente para cuando llegue ese momento del juicio final. Pero hablemos un poquito de detalles más teológicos, por ejemplo, la escatología. Quiero decirle a usted qué es la escatología. Si usted no conoce ese término, la escatología viene de la palabra griega que significa último y se refiere al estudio de las últimas cosas, de los últimos tiempos. Cuando usted escuche esta palabra escatología en algún estudio bíblico, etcétera, usted ya de una vez ubíquese en que va a escuchar o que le van a hablar o que usted está estudiando de los últimos tiempos. Aquellos eventos futuros precisamente que tendrán lugar en la consumación de los tiempos. Y la escatología precisamente trata de asuntos que tienen que ver con todo esto, como el arrebatamiento, la segunda venida de Cristo, el reino del milenio, la resurrección futura, el juicio final y el postrer estado de la humanidad. Son aspectos que se incluyen cuando uno está estudiando escatología, uno ve todo este panorama completo. Pero de esto, amados hermanos, de lo que les acabo de mencionar, yo quiero rescatar tres aspectos que me parecen importantísimos, de los cuales pues no voy a profundizar muchísimo. Sin embargo, es bueno nombrarlos para ampliar nuestro panorama.
Hablamos de la muerte física y la muerte espiritual. La muerte física es cuando el alma se separa del cuerpo. Y la muerte espiritual se trata de la separación de Dios. Mire lo que dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto es lo que estudiamos también para conocer lo que va a suceder en los últimos tiempos. El segundo punto es la segunda venida de Cristo. Y es quizás la doctrina más importante, la enseñanza más importante, lo que todos debemos saber en relación a la segunda venida de Cristo, pues porque llegará el día en que Él vendrá en toda su gloria, en todo su esplendor. Aleluya. Y precisamente, mire lo que dice Mateo 25:13. El Señor dijo, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ahí el Señor nos exhorta a través de cada una de sus palabras, amados hermanos, a nosotros los que somos cristianos, los que le hemos recibido como nuestro Señor y Salvador, a estar en todo momento preparados para que aquel momento, cuando llegue, no nos tome por sorpresa. Amén. Esto es muy importante que lo tengamos claro, hermanos, porque a veces dejamos todo para última hora y decimos, bueno, yo voy a vivir la vida, voy a hacer lo que yo quiero, voy a hacer esto, lo otro, etcétera. Y en algún momento, pues haré un alto en mi vida y comenzaré a acercarme al Señor. Mucha gente opina de esa manera, amada iglesia, pero ¿tendremos el tiempo? ¿Será que el Señor vendrá por su iglesia y nos puede encontrar haciendo otra cosa que no ocupándonos del reino de los cielos? Puede suceder. Por eso es muy importante, hermanos, la importancia que tiene Mateo 28:19, cuando el Señor dice, por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, dice el Señor, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:19 hoy nos tiene que mover, hermanos y hermanas, de una manera contundente, de una manera clara, accionar en estos versículos de Mateo 28, del 18 al 20 inclusive, aleluya, para ganar todas las almas que nos sea posible antes de que vengan los últimos tiempos, aleluya. Gracias al Señor, nosotros estamos velando, nosotros estamos todos los días constantemente preparándonos, orando, ayunando, leyendo la palabra del Señor. Gloria a Dios por todo eso, que estamos claros, que estamos conscientes, amada iglesia, de que en cualquier momento el novio vendrá por su novia. Jesús vendrá por su iglesia y bueno, nuestra fe y nuestra esperanza es que no nos tome por sorpresa, sino que ya estemos preparados con suficiente antelación. Pero no así mucha gente, hermanos, que está afuera, que está ahí viviendo la vida en el mundo, dándole rienda suelta a los pecados de la carne, dándole rienda suelta a sus pasiones, al materialismo, a la religiosidad, a la idolatría, a tantas cosas, hombres y mujeres sin ley y sin Dios, que lamentablemente podría ser que cuando el Señor venga por su iglesia, los tome por sorpresa. Y yo creo que, hermanos, nosotros en la condición que estamos, como hijos de Dios, como cristianos, con esa salvación tan maravillosa que el Señor nos ha regalado, hagamos lo que dice Mateo 28:19. Vamos a las naciones, vamos a la gente, hablemosles de Cristo, evangelicemos, ayudémosles, démosles la mano para que se vengan, para que retornen muchos hijos pródigos a los brazos de Papá Dios. Y aquellos que todavía no conocen a Cristo, podamos presentar a un Cristo vivo, poderoso, amoroso, que está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por la humanidad. Ese es el trabajo que nos compete a nosotros, amados hermanos, para no solamente prepararnos de una manera personal para la segunda venida de Cristo, sino también para ayudar a muchos más a que se preparen.
Aleluya. Por eso es importante, como decía acá Mateo 25:13, velad, estar atentos, porque no sabemos la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Palabra de Jesús. Punto número 3 que rescato de lo anterior es la resurrección de los muertos, precisamente. Y todos los seres humanos, amados hermanos, desde el principio de la historia de la humanidad hasta el último día, todos estaremos delante del tribunal divino. No sé si usted lo ha tomado en cuenta, amado hermano, amada hermana, pero usted y yo y todos los demás del resto de la humanidad estaremos un día delante del trono de Dios. ¿Seremos juzgados? Por supuesto que sí, ¿verdad? Pero realmente lo que quiero rescatar en este tema, amada iglesia, sobre el juicio final, es algo que me pareció muy importante y es saber cómo vamos a llegar a ese momento. ¿Cómo vamos a llegar a aquel momento especial del acontecimiento de los últimos tiempos? Y por supuesto es necesario leer la Biblia, es necesario estudiar los evangelios, es necesario conocer de escatología, es necesario tener el conocimiento, todo lo que se pueda acerca del juicio final. Es sumamente importante, amados hermanos. Pero todo ese conocimiento nos tiene que llevar a entender algo, el cómo. El cómo. Si usted está tomando nota, póngalo bien grande, entre signos de pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo estaré yo preparado para cuando llegue ese día? Sea que esté vivo o que no esté vivo. Pero ¿cómo me voy a preparar para cuando llegue ese momento? Porque podemos estudiar muchísimo, y gloria a Dios, teología y muchas otras doctrinas, etcétera. Podemos saber muchas cosas de la palabra del Señor, pero si no actuamos, si no lo tomamos, hermanos, como algo de una aplicación personal en nuestra vida para mejorar, para cambiar muchas cosas en nuestra vida, para tener fe y esperanza en ese momento que llegue, seremos juzgados, pero Dios nos dará esa entrada linda al reino de los cielos, y juntamente con Cristo seremos coherederos, adorando al Padre por toda la eternidad. Aleluya. ¿Cómo voy a llegar a ese momento? Y precisamente es lo que quiero compartir con ustedes en este día. Aleluya, gloria a Dios. Quiero empezar diciendo, ya propiamente en el tema, amada iglesia, que mi preparación para el juicio final es ya, en este momento. No voy a esperar a que yo comience a vislumbrar de que algo está sucediendo para comenzar a ponerme bien delante del Señor, ponerme a cuenta delante del Señor. No, desde el momento en que usted está escuchando estas palabras, amado hermano y amada hermana, ya usted entiende, comprende y sabe que su preparación personal para el juicio final es desde este momento. No mañana, ni pasado mañana, ni el mes entrante, ni dentro de un año. Lo que ya usted no hizo de aquí para atrás, eso ya es historia. Pero usted de aquí en adelante, usted tiene que entender, así como yo lo quiero entender todos los días, que yo debo velar, porque yo no sé la hora en que Jesucristo va a llegar, va a venir. Yo debo prepararme ya desde este momento precisamente para que no me tome por sorpresa. Y no vaya a ser que me encuentre ante el tribunal de Dios y ahí diga, Señor, me arrepiento, voy a tomar la decisión de arrepentirme de mis pecados. Puede ser demasiado tarde. Ese momento, amada iglesia, puede ser demasiado tarde. Entonces, ¿para qué esperar? ¿Para qué esperar tanto tiempo cuando el Señor, aleluya, nos ha dado muchísimas oportunidades y nos sigue dando oportunidades para dejar de pecar, para ponerme en orden con Dios, para ser obediente, para ya no ser más rebelde, para honrar y glorificar el nombre del Señor, para congregarme, para leer la Biblia, para orar, etcétera?
Este es el día, este es el momento, este es el tiempo, no es mañana, es hoy. Hoy precisamente, aleluya, en que usted debe tener claro que su preparación para llegar al punto final, al juicio final, al final de los tiempos, empieza en este momento que usted me está escuchando. Amén. Y eso es muy importante. Dios, como les digo, nos ha dado muchísimas oportunidades para hacerlo y nunca es tarde. Nunca es tarde analizar cuál es mi condición espiritual, hermanos. Nunca es tarde para entender qué debo hacer. Nunca es tarde para entender cómo debo cuidarla. No, nunca va a ser tarde. Usted tiene que empezar hoy mismo. Pero precisamente es este día, hoy, en que usted está escuchando, que usted debe prepararse para ese gran acontecimiento para toda la humanidad. Es un acontecimiento universal. Amén. Y aquí quiero darle 2 puntos que me parecen muy importantes que debemos saber. Primero, es que el juicio final será un juicio justo. Oiga esto. El juicio final será un juicio justo en la misma presencia de Dios y con Dios como juez. Amén. Número 2. Solo vamos a tener 2 opciones. En ese momento del juicio final, la humanidad solamente va a tener 2 opciones. 2. Una, 2. El cielo o el infierno. No hay ningún lugar intermedio. Esto es tremendo. Esto es algo de tener cuidado. Esto debe, puedo decirlo de alguna manera, preocuparnos. No, esto lo que debe es llamarnos la atención en este momento, reitero, a comenzar a prepararme para cuando llegue ese momento, para cuando yo esté delante del trono de Dios. Y que el mismo Dios Todopoderoso, el Padre de la creación, juzgue mi vida, lo que hice, lo que no hice, lo que dejé de hacer. Porque solamente tendré 2 opciones, el cielo o el infierno. No hay nada intermedio. Pero ¿cómo será el juicio final? Nos hacemos esa pregunta. La misma Biblia lo responde. Vamos a 1 Tesalonicenses 4, versículos 14 al 18. Ahí está la respuesta. Usted se ha preguntado alguna vez, bueno, ¿y cómo será aquel momento? ¿Qué irá a pasar? Vamos aquí a la Biblia. 1 Tesalonicenses 4, 14, 18. Dice la palabra del Señor. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. En él, perdón. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos, pereceremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Oiga el orden. Descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, ¿qué dice? Resucitarán primero. Luego, después de que pase eso, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cómo iniciará el juicio final? 1 Tesalonicenses 4 lo dice claramente. Lo que primero va a suceder, dice, es que los muertos en Cristo resucitarán primero. Aleluya. Luego nosotros, si aún estamos vivos, los que vivimos, los que quedamos en ese momento vivos, dice, seremos arrebatados con aquellos que resucitaron primero allá en las nubes para recibir al Señor en el aire.
Eso es lo primero que va a suceder para que dé inicio el juicio final. Qué lindo, pero que también es algo, amados hermanos, que debemos tratar de ubicarnos en aquel momento. En aquel momento, recuerda lo que le dije al principio, la Biblia narra el juicio final, pero una cosa es leerlo en la palabra del Señor y otra cosa es ya estar en el momento. Y todo lo que narra la Biblia acerca del juicio final es para que cada uno de nosotros comencemos a prepararnos, amada iglesia, para cuando venga ese momento más bien estemos gozosos, estemos alegres que el Señor ha venido por su iglesia, que el Señor ha venido por cada uno de nosotros. Amén. Aleluya. Y estaremos juntamente con Cristo allá en las alturas. Allá le veremos, allá Él nos recibirá. Aleluya. Y juntamente con Él, adorando al Padre en el reino de los cielos por toda la eternidad. ¿Qué le parece? Esto es de llenarse de gozo, de alegría, de agradecimiento con el Señor, amados hermanos. Y lo decimos con gozo los que estamos tratando de prepararnos todos los días, que fallamos, nos levantamos, que pecamos, nos levantamos, que el Señor pone su gracia en nosotros, su misericordia, nos ayuda, nos da la mano, nos arrepentimos, aleluya, y seguimos adelante, como dijo Pablo, proseguimos a la meta, para alcanzar el galardón, ¿verdad?, que el Señor tiene para cada uno de nosotros allá en el cielo. Primera Tesalonicenses, ahí mismo, quiero recalcar el versículo 16 también, que dice, porque el Señor mismo con voz de mando, oiga esto, el Señor mismo, es que no va a mandar a ningún delegado, a un embajador, no le va a decir a ningún ángel o arcángel que vaya y no, le haga el favor. No, es que es el Señor mismo, Jesucristo mismo, con voz de mando. ¿Qué significa? Con toda la autoridad que Él tiene en la creación. Con voz de arcángel, oiga, con trompeta de Dios. Amados hermanos, esto va a suceder de una manera visible, audible, va a ser evidente al 100% de que el Señor vendrá por su iglesia y descenderá, dice, de los cielos, porque aquellos ángeles le dijeron a aquellos hombres cuando vieron ascender a Jesucristo al cielo y le dijeron, así como le habéis visto subir entre las nubes al cielo, así Él descenderá por su iglesia. Aleluya, gloria a Dios. Con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Hermanos, eso, si usted logra imaginar eso, si usted logra recrear ese escenario en su mente y en su corazón, eso va a ser algo maravilloso, eso va a ser algo impactante. Pero estamos hablando de un juicio. Estamos hablando del final de los tiempos, del juicio final. Y podemos decir, es que esa palabra juicio como que me enturbia un poco esto tan maravilloso que es cuando Cristo venga por su iglesia. No, amados hermanos, el Señor dijo, no se turbe vuestro corazón, en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido, dijo Jesús. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Dios Todopoderoso. La palabra juicio no tiene que desmotivarnos, no tiene que desanimarnos, no tiene que enturbiar, ¿verdad? Esto tan maravilloso que va a acontecer para los hijos de Dios, para nosotros, los que hemos creído en Jesús, los que le tenemos como nuestro Salvador, los que vamos paso a paso todos los días haciendo la voluntad de nuestro Señor, aleluya, siendo obedientes. Más bien esto nos debe de llenar de gozo, de alegría, porque estaremos por toda una eternidad, amados hermanos, por toda una eternidad en el reino de los cielos. Gloria a Dios. Esto es muy importante, hermanos. Es cómo debo yo prepararme precisamente para el juicio final, para ese momento maravilloso. Y aquí le voy a dar algunos aspectos, amados hermanos, que son muy importantes a tomar en cuenta. Yo sé que ya usted lo sabe posiblemente, pero no está de más recordarlos,
no está de más sobreescribir sobre lo que ya hemos escrito, no está de más volver a refrescar nuestro conocimiento. Y si usted no lo sabe, anótelos, por favor, para que usted los tenga ahí presentes, se los aprenda de memoria prácticamente y que usted pueda hacer todo lo que necesita para cuando llegue ese momento de cómo debemos prepararnos para el juicio final. Y hay varios factores a tomar en cuenta de una manera seria, hermanos, para cuando llegue ese momento. Se los voy a ir describiendo rápidamente. El primero de ellos es testimonio. Claro, mi vida debe reflejar, hermanos, que soy obediente a Dios, que soy obediente a la palabra del Señor. Mi testimonio debe reflejar que me he arrepentido de mis pecados, que siempre que llegue una oportunidad de hacer lo bueno, yo lo voy a aprovechar. Mi testimonio tiene que evidenciar, amados hermanos, de que yo amo a mi prójimo, de que yo confío que a través de Jesucristo tengo vida eterna. Mi testimonio debe evidenciar que tengo una fe fortalecida, que mi fe es inquebrantable, inconmovible, que dice Hebreos 11:1, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es mi fe y eso es lo que yo debo decirle al mundo. Eso es mi testimonio, esa es mi carta de presentación como un hijo de Dios. Otro punto importante, por supuesto, es estudiar las Sagradas Escrituras. Amada iglesia, la Biblia es mi guía hacia la vida eterna. Es una de las formas en que Dios me habla a través de su palabra. Y a través de ella yo conozco la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta para mi vida. Todo eso yo lo encuentro y más, muchísimo más, cuando yo leo las Sagradas Escrituras. El Señor habla conmigo, me enseña. El Señor se revela a mi vida, se da a conocer a mi vida a través de cada uno de los versículos de la palabra del Señor. Otro aspecto importante para prepararnos para el juicio final, hermanos, es la oración. La oración, esa conversación, esa comunión íntima con el Padre Celestial. A través de mi oración, aleluya, mi relación con Dios se vuelve cada vez más cercana, más fuerte. Hay más, de mi parte hacia Él, hay más confianza. Ya no siento temor, ya no tengo miedo de acercarme. Dice la Biblia que me acerque confiadamente al trono de Dios, a ese trono de la gracia, de la misericordia, donde yo voy a tener el oportuno socorro. A través de la oración yo converso con mi Dios, con mi papá. A través de la oración Él me habla, Él me direcciona, Él me enseña. Amados hermanos, que puedo confiar plenamente en Él. Todo esto me ayuda a prepararme de antemano. De antemano, puede ser que sea mañana, puede ser que sea de un mes, dentro de un año, 10 años, no lo sabemos. Pero yo hoy decido comenzar a prepararme para cuando llegue el momento del juicio final. Otro aspecto importantísimo, hermanos, es congregarme. Por supuesto que sí, hay que congregarse. Dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, oiga esto, anótelo, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hermanos, estamos en tiempos muy difíciles. Vemos guerras, rumores de guerras, inundaciones, tormentas. Vemos un mar embravecido, con una tormenta enorme. Vemos muerte por doquier. Vemos abandono de niños. Vemos abusos, violaciones. Vemos tantas cosas, hermanos, que nos tienen que decir que el tiempo se acerca, que el día está cerca, que la venida de Jesucristo está muy, pero muy cerca, amada iglesia. Y yo debo comenzar a prepararme desde ya. Debo congregarme. Por eso es que los pastores, hermanos, insistimos. Yo sé, yo lo he visto, yo lo he sentido, lo he discernido. Y si usted que es pastor me escucha, usted no me va a dejar mentir.
Nosotros sabemos que estarle insistiendo a las personas que se congreguen, que lleguen a la iglesia, a veces caemos mal. Lo digo de esa manera porque eso es una verdad. A veces caemos mal, pero mi deber como pastor es estar buscando a esa ovejita que anda por ahí un poquito descarriada, que anda un poquito por ahí justificándose siempre. De alguna manera son expertos inventando justificaciones, pero así, tan claras que hasta ellos mismos se las creen y dejan de congregarse. Por eso es muy importante. Este es uno de los aspectos valiosísimos, hermanos, que me van a ayudar a mí a prepararme para el juicio final. Es muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a compartir con los demás hermanos. Vamos a alimentarnos de la palabra cuando llegamos a escuchar los cultos. Vamos a entender que la congregación para nosotros es una familia espiritual que nos puede apoyar en momentos difíciles y no sentirnos solos. Las llamaditas, la oración de todos los miércoles que tenemos a través de este canal también a las 6:30 hora de Costa Rica. Es muy importante donde llegan diferentes tipos de oraciones, peticiones, inclusive agradecimientos y todos oramos. Quiere decir que congregarnos es sumamente importante. Es una comunidad de fe, amados hermanos, que yo necesito para sentirme firme. Y puedo decirle a la congregación, por favor, ¿podrían orar por mí? Yo recibo llamadas, mi esposa recibe llamadas, recibimos mensajes, donde los hermanos y las hermanas de la congregación nos cuentan, pastor, me siento mal de salud, pastor, me siento aquí, a mi esposa también le dicen, y sacamos el ratito y oramos. Aleluya. Gloria a Dios por eso. Repito, Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Santo es el Señor. Otro punto importante, el arrepentimiento. Arrepentimiento. Todos los días pecamos, por supuesto, por lo que todos los días necesitamos arrepentirnos delante del Señor. Eso está muy claro y debe ser un arrepentimiento, hermanos, genuino, pues para tener el perdón de Dios. Por supuesto que sí. Último punto, 2 puntos más. Santificación. Es parte del proceso que me va a ayudar a mí a prepararme para el juicio final. La santificación precisamente es el proceso que nos mantiene ocupados buscando siempre agradar a Dios en todo lo que hacemos y en todo lo que pensamos. No solamente es de obra, sino de pensamiento, de corazón, de sentimientos, de lo que yo anhelo. Todo tiene que estar debajo de la voluntad de nuestro Padre Celestial, agradándolo a Él en obediencia. Eso es santidad. Soy obediente, estoy buscando la obediencia, que para mí es mucho más importante ser obediente que cualquier sacrificio que yo pueda hacer. Y debo llevar, por supuesto, una vida justa y practicar siempre la verdad, hermanos. Tenemos que ser veraces en todo lo que decimos y en todo lo que hacemos. Primera de Pedro 1, 13-16. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, o sea, cuando Él venga, como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed santos vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dice, en toda vuestra manera de vivir. Y dice el versículo 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, dijo Jesús. Amén. Y para terminar estos aspectos importantísimos está la confianza. Claro. Porque nuestra salvación no se basa en nuestras obras, sino que es a través de la gracia de Dios, a través de Jesucristo. Importantísimo. La confianza implica seguridad, implica convicción de que Dios
cumple sus promesas. Y yo debo vivir confiadamente en lo que el Señor ha escrito en la palabra. Todo versículo para mí es digno de confianza. Yo no debo dudar absolutamente nada, ni de una sola palabra que está escrita en las Sagradas Escrituras, porque el Señor me ha dicho: confía y cree y veré la gloria de Dios. Amén. Todos estos aspectos, hermanos, nos ayudan en algo muy importante, que es enfrentar el juicio final sin temor, teniendo una relación profunda con Dios, obedeciendo sus mandamientos y confiando plenamente en Él. Amados hermanos, es que si nuestra confianza y nuestra fe está depositada total y absolutamente en Dios, nunca vamos a perder. Al contrario, vamos a ganar, vamos a ser bendecidos, porque sabemos que estamos tomados de la mano de nuestro Dios Todopoderoso, que nos quiere llevar a tener vida eterna allá en el reino de los cielos. Gloria a Dios. Concluyo con Mateo 7, 21, 23, amados hermanos. Dice así la palabra del Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, dice el Señor: nunca os oí o conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Duro eso, dura palabra, dura palabra. Este texto, hermanos, es clarísimo en cuanto a la verdadera obediencia y mi relación con Dios. Ajá. Y Jesús me está diciendo de una manera muy clara que no es suficiente con afirmar que yo soy seguidor de Él, o que puedo dar una excelente enseñanza bíblica o tener facilidad de palabra para predicar el evangelio. No es suficiente, porque lo verdadero está en hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Y cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, somos obedientes, ya no somos rebeldes, hacemos lo que el Señor nos pide que hagamos, aleluya. Siempre vamos a buscar que mi prójimo esté bien. Siempre vamos a hacer cosas buenas, siempre vamos a estar preparándonos todos los días para cuando llegue ese momento maravilloso del juicio final, y estaremos preparados. Este versículo anterior, hermanos, nos enseña a caminar, escuche esto, en una relación auténtica con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Debemos tener claro, amada iglesia, que como hijos de Dios, el juicio final para nosotros representa algo maravilloso, porque será nuestra entrada al reino de los cielos, confiados, seguros, porque aquí en la tierra hicimos la voluntad de nuestro Padre Celestial. Amén. Muchísimas gracias, amada iglesia, por estar pendiente de este tema el día de hoy. Y mi oración siempre va a ser que el Señor nos ayude a todos a prepararnos, que no desfallezcamos, que vayamos un día a la vez, paso a paso, creyéndole a Dios, buscando siempre mantenernos firmes, poniendo nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, no distraernos con lo que el mundo nos está ofreciendo, que siempre por todo lado hay un bombardeo de un sinnúmero de cosas, que lo único que busca el enemigo es tratar de sacarnos del camino por el cual estamos llegando, vamos acercándonos cada vez más a la presencia del Señor. El terreno que ya recorrimos, no lo perdamos. Volvamos, si usted es esa persona que no se ha separado de la iglesia, del Señor, vuelva a los brazos de papá. Hay tiempo para hacerlo, todavía en este momento hay tiempo, aleluya, para comenzar a prepararnos para el juicio final. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo quiero cerrar esta enseñanza, como siempre,
con esas palabras maravillosas de la bendición sacerdotal, en el nombre de Jesús reciba estas palabras. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amados hermanos, amadas hermanas, reciba la paz de Jesucristo. Abrácela, guárdela, atesórela. Amén. Eso nos va a ayudar muchísimo a entender que vendrán buenos tiempos para nuestra vida y que el juicio final, reitero, es algo maravilloso para los que creemos en Jesús, porque estaremos juntamente con Él en el reino de los cielos. Que Dios le bendiga muchísimo a usted y su familia y muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos y nos escuchamos posteriormente. Que Dios les bendiga muchísimo. Hasta luego.